Bueno, entonces ya vimos que hay una manera de comparar dos cantidades y mirar quién es mayor, o bueno, qué cantidad es mayor y cuál es menor, ¿cierto? Entonces, una manera de ellas, recordando la que hicimos más sencilla, era comparar 2 y 3, ¿cierto? Y vimos que el 3 lo podíamos expresar como un 2 más 1, ¿cierto? Y a este lado pues teníamos el 2. Entonces acá teníamos una unidad más que acá. Por lo tanto, el Pac-Man siempre se comía la cantidad mayor porque es un glotón. Entonces, de ahí decíamos que 2 es menor que 3, ¿cierto? Y lo leíamos de izquierda a derecha, ¿cierto? De aquí para allá, de aquí para allá, de izquierda a derecha. Vale. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que me comparen o les pidiera comparar dos cantidades, estas dos cantidades, menos 6 y 6, esos dos números, ¿cómo los compararían? ¿Cierto? Entonces ustedes dirían, no, pues lo que pasa es que este 6 lo puedo representar como un 3 más 3, ¿cierto? Y este 6 también lo puedo representar como un 3 más 3. O sea, tienen la misma cantidad de ¿qué? De unidades, ¿cierto? Y usted dirá, no, profe, pero es que un signo menos, ¿cierto? Entonces, ese signo menos indica algo. ¿Y qué es lo que indica? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver en este momento eso. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una recta numérica? Entonces, con esta recta numérica o esta recta real podemos comparar dos números o dos cantidades. ¿Sí? Volvemos al ejemplo, al 2 y el 3. Entonces, por ejemplo, tenemos el 2 y el 3. Y lo que hacemos es lo siguiente, medir la distancia del 0 al 2. Entonces nos paramos en el 0, ¿cierto? Y nos dirigimos hasta el 2. Y luego medimos la distancia del 0 hasta ¿quién? Pues hasta el siguiente número, que sería el 3. Uy, estoy pero un poquito, uy, espérenme, que estoy un poquito como mal de pulso. Ahí ya, listo. Entonces, vemos que la distancia del 0 al 3 es mayor que la distancia del 0 al 2. Entonces, de 0 al 3 es mayor que el 0 al 2. Por lo tanto, 2 es menor que 3. Es decir, que el Pac-Man, recordemos que el Pac-Man se come la cantidad mayor, ¿cierto? O sea, que abre hacia allá. Entonces, muchachos, esa es una manera de hacerlo. Pero entonces, ahora sí, miremos el ejemplo. El ejemplo que teníamos era menos 6 y 6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos comparar eso? Porque ustedes dirán, bueno, entonces miremos la distancia. Midamos la distancia del 0 al menos 6, que sería por acá, ¿cierto? Y miremos la distancia también del 0 y al 6. Y efectivamente, pues el dibujo a mí no me quedó muy bien, pero uno diría, pues son las mismas distancias, ¿cierto? Son distancias congruentes. Entonces tienen las mismas unidades y todo. Entonces ahí ¿qué? Pues entonces ahí vamos a hablar y vamos a entrar a detallar un poco más en qué consiste esa recta real, ¿cierto? Y consiste en lo siguiente, algo muy importante ahí, muchachos, y es lo siguiente. Resulta que el 0 divide la recta real o la recta numérica en tres conjuntos, ¿sí? El primero de ellos, ¿quién es? El primero de ellos, permítanme acá un momento, el primero de ellos es el 0, ¿sí? Es un conjunto unitario 0, y lo ubicamos acá. El segundo de ellos es el conjunto que va, ojo con esto, o un intervalo pues abierto, de 0 hasta infinito, ¿sí? Infinito positivo. Esto abierto significa que no tomamos el 0, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de intervalos, el intervalo abierto, el intervalo cerrado, ¿sí? Bueno, y habrían realmente otros que puede ser una combinación de ambos, ¿sí? Abierto cerrado o cerrado abierto, ¿sí? Pero, bueno, en fin. Lo que quiere decir que cuando es un intervalo abierto, perdón, es que no coge el número de acá. Digamos, acá tenemos el intervalo A, B. Pues no va a coger al número A, ¿sí? No lo coge. Simplemente parte de ahí. En este caso sería del 0 en adelante, ¿sí? Es decir, que si tenemos una X que vive acá, ¿sí? Y esa X puede vivir del 0 en adelante. Es decir, no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Pues bien, muchachos, ese intervalo se va a llamar el intervalo que queda a la derecha, y va a ser el intervalo de los números positivos o el conjunto de los números positivos. Es decir, los positivos van a vivir acá, ¿sí?
Y eso es lo mismo que decir lo siguiente. Permítanme borro acá esto de los intervalos. Lo siguiente, yo creo que es un poco de mucha información, pero ustedes la pueden ir pausando, ¿cierto? Pueden ir pausando y pueden ir mirando y detallando cada cosa que decimos acá. Y el otro es un intervalo que iría desde 0, obviamente no tomamos el 0, ¿cierto? Entonces iría desde menos infinito, partiría acá desde menos infinito hasta el 0. Lo empecé a escribir desde 0 porque es que me lo estoy imaginando aquí para allá, ¿sí? Pero correctamente ya sabemos que cómo leemos acá y en varias partes del mundo, de izquierda a derecha. Entonces va desde menos infinito abierto hasta 0 abierto. A eso le llamamos, permítanme acá, la parte izquierda de la recta, numérica, es conocida como los números negativos. Así es. O sea que si yo tengo un x que vive acá, ese x va a ser negativo. Obviamente ese x es diferente de 0, ¿sí? Porque tiene que ser estrictamente negativo, no puede ser menor o igual, ¿sí? Entonces, divide el 0, la recta numérica, en 3 conjuntos. Los números negativos, que estarían en este lado, ¿sí? Los números positivos y el 0, ¿sí? Esos 3 conjuntos forman la recta numérica. Bueno, ¿y toda esa carreta para qué? Porque ustedes dirán, bueno, bueno, sí, ya sabemos que hay números negativos, ya sabemos que hay números positivos, ya sabemos que los positivos se encuentran a la derecha, ya sabemos que los negativos se encuentran a la izquierda, ¿cierto? Y ya sabemos que la recta numérica se divide en tres conjuntos, uno de ellos es un conjunto unitario, acá lo escribimos con corchetes, otro de ellos son dos intervalos, ¿sí? Recordemos también que inclusive esto lo podemos representar como que si esa es una x, pues son el conjunto de las x tal que ¿qué? Tal que x es mayor que 0, ¿sí? Y en este, pues el conjunto de las x tal que x es menor, estrictamente menor, no puede ser el 0, ¿sí ven? O sea, acá no puede haber menor o igual, acá lo mismo, no puede haber menor o igual, eso no puede ser, ¿vale? Entonces ahí sería, y este sería el conjunto, pues ahí ya está, en corchetes, si no lo ven muy bien. Y la unión de estos tres, es decir, si yo hago este unido más este y este unido más este, me daría todos los números reales, ¿sí? Es decir que, bueno, acá faltó aclarar que esta x pertenece a los reales, ¿no? Pero bueno, aquí sobra ya decir, porque es que entre 0 y 1 hay infinitos números reales, entre 1 y 2 hay infinitos números reales, en fin. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora no nos interesa tocar ese tema. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto de acá y voy a escribir lo siguiente. Resulta que si yo tengo una x que vive en este mundo, de la recta real a la derecha, es decir, que ese x es positivo, yo lo puedo representar de la siguiente manera. Si x es positivo, entonces x es mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Y de la misma manera, o de forma análoga, yo puedo decir que si x vive aquí a la izquierda, entonces aquí será positivo, entonces acá será negativo, ¿cierto? Pero para no colocar el signo menos, y la idea es representarlo de forma formal, entonces yo digo que si x es negativo o está a la izquierda de la recta numérica, entonces ¿qué pasa, muchachos? Entonces x es estrictamente menor que 0. Y ya sabemos, obviamente, punto y coma acá, que ese x es un número real, ¿no? Pertenece a los reales, ¿sí? Es decir, que no solamente, acá la recta numérica dibujé los números, digamos, enteros, ¿sí? El 2 y su opuesto que es menos 2, el 1 y su opuesto que es menos 1, y menos 1 más 1 me da 0, menos 2 más 2 me da 0, y en fin. Pero bueno, entonces podemos representar un número negativo, un número positivo de la siguiente manera, ¿no? Si x es positivo, entonces x es mayor que 0. Y si x es negativo, pues entonces x es menor que 0. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces vamos a detallar otra propiedad, que es la siguiente. Resulta que si yo tengo, chicos, si yo tengo a es menor que b, ¿cierto? Y si tengo también que b es menor que c, entonces, ¿qué pasaría acá, muchos? Esta flechita sí quiere decir un entonces en matemáticas, o un implica, pues. Entonces, a es menor que c. Esta propiedad es más conocida como la propiedad transitiva de la desigualdad o del orden, ¿sí? Es muy importante porque es que las desigualdades cumplen tres propiedades.
la propiedad reflexiva, la antisimétrica y la transitiva. Entonces nos vamos a valer de la tercera, que es la transitiva, para probar que menos 6 es menor que 6, ¿vale? Entonces empecemos. Acá tenemos a quién? Acá tenemos a 6 unidades a la izquierda y acá tenemos a 6 unidades a la derecha. Es decir, acá tenemos menos 6 unidades. Y acá tenemos 6 unidades. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a comparar el menos 6 y el 6? ¿Cierto? Pues resulta, muchachos, que menos 6 es ¿quién? Es un número negativo. Por lo tanto, yo lo puedo expresar como menos 6 es menor que 0, porque es un número negativo. ¿Se acuerdan? Que dijimos que si x vivía acá, entonces lo podía expresar como un x menor que 0. Y si x vive acá, lo puedo expresar como un x mayor que 0. Pues resulta que este x es en particular x igual a menos 6. Por lo tanto, menos 6 lo puedo expresar de esta manera. Menos 6 es menor que 0, ¿cierto? Y también sé que ¿qué? Que 6 es mayor que 0, ¿cierto? ¿Por qué? 6 vive a la derecha. O sea, es un número positivo y acá es un número negativo. Entonces, si menos 6 es menor que 0 y 6 es mayor que 0, va a pasar algo muy particular. Y es lo siguiente. A esta desigualdad, como nosotros la leemos de izquierda a derecha, yo le puedo dar la vuelta. Y puedo decir que 0 es menor que 6, ¿cierto? Ahí no estoy violando ninguna regla matemática. Simplemente le di la vuelta. Le di la vuelta. Es decir, este 0 lo pasé acá y el 6 lo pasé allá y se mantiene todo, ¿cierto? Porque esto también se puede leer 0 es menor que 6. Simplemente por conveniencia y para que quede ordenado, nosotros siempre lo colocamos de izquierda a derecha. Entonces lo que hice fue reorganizarlo. Y este sí lo bajo igual, pues menos 6 es menor que 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Recordando la propiedad, aquí recuerden la propiedad, ¿se acuerdan? Que A es menor que B, y si yo tengo un B que es menor que C, entonces eso implica que ¿qué? Que A es menor que C. Entonces, nosotros tenemos acá dos cosas. Menos 6 es menor que 0 y 0 es menor que 6. Por lo tanto, yo puedo concluir que menos 6 es menor que 6. Y asunto arreglado. ¿Sí? Entonces ahí ya digamos, supe, digamos, justificar, porque esto no es como una demostración formal, pero es una justificación válida, ¿cierto? Utilizando la propiedad transitiva de la desigualdad, esta propiedad, muchachos. Es muy importante, ¿vale? Y acá podemos decir muchas cosas, pues que ya sabemos que lo primero que un número negativo lo podemos representar a este lado, un número negativo lo podemos representar a este lado como x menor que 0, ¿cierto? Cuando vive a la izquierda de, o sea, a la izquierda de el 0. Y si vive a la derecha del 0, lo podemos representar como x mayor que 0 y va a ser un número positivo, ¿sí? Entonces eso es clave porque de aquí en adelante lo vamos a manejar mucho en lo que es desigualdades e inecuaciones, muchachos. Bueno, y ya para finalizar formalmente les quiero decir una cosa. Si tenemos dos números cualesquiera en la recta real, ah, bueno, porque no dimos un ejemplo de eso, ¿no? No dimos un ejemplo comparando un número negativo con un positivo, pues, bueno, que fueran diferentes, ¿no? Que fueran diferentes en cantidades, en distancias. Por ejemplo, comparemos este antes de culminar la clase. Comparemos el menos 2 y el 4, ¿cierto? Acá evidentemente pues hay dos unidades a la izquierda del 0 y acá hay 4 unidades a la izquierda del 0. Entonces uno diría, pues este es mayor, ¿cierto? Y bueno, es válido, pero básicamente es aplicar lo mismo a la propiedad transitiva. Yo sé que menos 2, como vive a este lado, es menor que 0. Y yo sé que ¿qué? Que 4 es mayor que 0. Pero este 4 mayor que 0 lo reescribo nuevamente y digo que 0 es menor que 4, ¿sí? ¿Y qué pasa acá, muchachos? Pues que como menos 2 es menor que 0 y 0 es menor que 4, entonces por propiedad transitiva de la desigualdad yo digo que menos 2 es menor que 4. ¿Sí ven? Aquí ya las cantidades son distintas, pero una es positiva, en este caso el 4, y en este caso el 2 es negativo, ¿vale? Automáticamente ya después ustedes se dan cuenta que si yo tengo un número negativo, siempre va a ser menor que un número positivo, ¿cierto? Porque está, digamos que de la recta real va desde menos infinito hasta infinito. Y entonces aquí va, de aquí para allá va creciendo los números, de aquí para allá van creciendo los números. Entonces eso es importante, ¿sí? Entre más esté a la izquierda, pues va a ser menor. Y entre más esté a la derecha, pues va a ser mayor. Sí, eso es clave. Bueno,
Entonces, siguiendo con esto, vamos a hacer algo muy chévere ya para terminar, y es lo siguiente. Bueno, entonces, si nosotros tenemos dos números cualesquiera, x y y, entonces, dos números cualesquiera, x, y, ¿sí? Y pertenecen a la recta real, a los números reales, y yo los quiero comparar, pues entonces nosotros vamos a definir lo siguiente, vamos a definir que x es menor que y si, este símbolo se lee si solamente si x es menor que y, si solamente si y menos x es mayor que 0, ¿vale? Eso es clave, esta definición, muchachos, es yo creo que realmente clave. Esa definición es clave. Si x es menor que y, si solamente si y menos x es mayor que 0, o sea, y menos x es un número positivo. Y un ejemplo de esto lo podemos ver de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, 2 es menor que ¿quién? 2 es menor que 4, ¿cierto? Si solamente si, ¿cierto? Entonces, 4, en este caso, ¿quién sería la y? En este caso la y sería 4, ¿cierto? Y x sería 2, ¿cierto? Entonces, y, o sea, 4, menos x, o sea, 2, tiene que ser mayor que 0. Efectivamente, 4 menos 2, ¿cuánto es? Pues 4 menos 2, si a 4 le quito 2, me queda 2. Y 2 es mayor que 0, es decir, vive a la, exacto, a la derecha del 0. Entonces, de la recta real. Del 0 en la recta real. Entonces, 2 es mayor que 0. Cumple la definición. ¿Vale? Entonces, yo creo que podemos dejar por acá, muchachos. Pues nada, espero les haya sido de utilidad. Esto nos va a servir mucho aquí en adelante para todo lo que tenga que ver con desigualdades e inecuaciones. Entonces les recomiendo que se repasen el video una y otra vez si tienen dudas, ¿cierto? Y pues nada, estudien las definiciones que vimos, acuérdense del Pacman, el Pacman es súper importante, ¿cierto? El Pacman, acuérdense, si yo tengo 2 y 3, el Pacman siempre se va a comer la cantidad mayor, ¿sí? Entonces esto implica que 2 es menor que 3, porque leemos de izquierda a derecha. Y bueno, vimos una propiedad transitiva de la desigualdad, que también es importante. Vimos cómo definir, pues, si un número es menor que otro, si solamente si el número mayor menos el número menor es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, espero les haya servido y pues nada, cualquier like es cariño y nos vemos en clase. Chao, chao.